Bueno, vamos a empezar a grabar, que no está grabando. Vamos a arrancar con esto que dice las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer. Muy bien. Más o menos se las voy a hacer rápido para que lo vayan entendiendo. Dentro de estas 5 leyes tenemos, la primera es de dónde arranca la enfermedad, cómo arranca la enfermedad, que la vamos a ir viendo ahora. Arranca en esto. O sea, la persona está en un equilibrio constante de parasimpático y simpático, yin y yang. ¿Bien? Simpático, el sistema nervioso simpático me pone en activación en el día para poder ir a trabajar, hacer mis tareas diarias, estudiar, ¿bien? Y después que pasa el día, se activa el parasimpático de noche para que yo pueda recuperarme lo que gasté en el día y poder descansar y poder estar tranquilo, ¿bien? Entonces, esa secuencia tiene, vamos a verlo por acá, es esto que está acá, esa secuencia. ¿Bien? Un leve estímulo simpático, un leve estímulo parasimpático, entonces voy por la vida tranquilo de esta manera. Y en algún momento aparece lo que se llama shock. A ver. El shock biológico. El shock biológico me va a poner en alerta y mi sistema nervioso simpático se va a ir por las nubes. ¿Bien? Se dispara. ¿Por qué? El shock biológico me agarra, es inesperado, agudo, dramático y casi siempre se siente como que estoy solo en ese conflicto. Cuanto más solo me siento en ese conflicto, más agudo se pone. A ver, vamos a silenciar. Muy bien. ¿Se entiende? Ana María levantó la mano. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat y ahí yo freno y les contesto. ¿Sí? Bueno, entonces, esta circunstancia va a depender de lo agudo, inesperado y vivido en soledad que sea y va a generar esto que dice acá DHS, es síndrome de Dirkhammer. Dirkhammer es el hijo de Hammer y, digamos, a él agarró un conflicto muy grande, le dio un tumor en el huevo izquierdo, vamos a decir de esa manera, después de la muerte de su hijo. No puedo escuchar, dice Ana María. ¿Se escucha bien? Sí. Fíjate de entrar y salir. Bueno, no me está escuchando Ana María, dice. Vamos a ponerle entrar y salir. Bien. Entonces, por eso, en conmemoración a su niño, le puso síndrome de Dirkhammer, porque, bueno, fue la primera vez que apareció esto del shock biológico. Que yo se lo puedo decir de una manera, porque estos patrones no solamente son nuestros, sino son de los seres vivos, o sea, de los animales también, ¿no? De nuestro animalito interno que tenemos que reacciona de esa manera. El ejemplo clásico es del gato y el ratón, ¿sí? Un ratón que va feliz por su vida y se cruza con un gato. Ese momento que se cruza con un gato le agarra un shock biológico. Ese shock biológico hace que el sistema nervioso simpático suba. El sistema nervioso simpático cuando sube, ¿qué hace? Adrenalina, cortisol, respiración, circulación, sentidos se aumentan. Razonamiento corto, no pienso
escapo, nada más, ¿sí? Todo tipo de razonamiento medio rebuscado se apaga para que todos los razonamientos automáticos se prendan. Entonces el ratón va a generar la huida gracias a su sistema nervioso simpático que lo estimula. ¡Pum! Lo estimula y sale corriendo. Y a ver, y a las personas, hay personas que le ha pasado de que una persona cuando lo quiso robar salió corriendo y nunca había corrido tan rápido en su vida en un momento tan crítico. O situaciones críticas que han ocurrido de un auto o algo aplastando a un hijo y viene la madre y con la fuerza de su voluntad lo levanta. ¿Bien? Y eso, ¿por qué es? Porque en un momento de shock biológico se activa y el simpático se pone, dependiendo del shock, ¿bien? El nivel del shock. Otro. Bien, sigamos. Esto va a reaccionar de dos maneras. Se puede llamarle realidad de primer orden y realidad de segundo orden. De primer orden es con la del ratón. Vio el gato es real, tangible, y sale corriendo, y cuando deja de percibir el gato, se acaba ese momento de alerta. ¿Bien? De segundo orden vendría a ser, o sea, de primer orden es bien un factor animal, o sea, los animales no suponen. El animal no está suponiendo si está el gato o no. O sea, cuando se fue el gato se relaja, ya está. Pero vamos en el mismo caso, pero en una persona. Si en vez de ver una persona, vio un ladrón o un tipo con una pistola que lo salió corriendo, entonces la persona salió huyendo y se escondió y llegó a su casa, en su casa está suponiendo, se está haciendo la cabeza de que esa persona va a aparecer de nuevo. Entonces pasa de primer orden a un segundo orden, que el segundo orden es una suposición. Supongo de que me va a pasar algo, supongo de que va a pasar algo. Bien, entonces vamos a decir, es imaginario. No es, esto es real y esto es imaginario, porque hasta que no se manifieste en lo físico, es imaginario. Bien, entonces, pero el subconsciente no tiene una diferencia entre lo que es real e imaginario. ¿Sí? El subconsciente. El consciente sí, más o menos, entre comillas, más o menos, entiende la diferencia entre lo que es imaginario y real. Entre comillas, digo. ¿Bien? Entonces, a partir de si es de primer orden o segundo orden, o real o imaginario, viene la evaluación. ¿Bien? La evaluación es una situación de vida o muerte lo que estoy viviendo. Y viene una persona con un cuchillo y sí. A ver, pero capaz que a otra persona, una persona que vive en un barrio muy difícil y que está recontra acostumbrada a que le aparezcan con un cuchillo, no le parece una situación de vida o muerte porque es una situación que ya la resolvió miles de veces, entonces no hace shock biológico. ¿Sí? Pero para el que hace shock biológico, bueno, shock biológico. Entonces se estimula el sistema nervioso simpático, se pone el palo. Sistema nervioso, circulación, respiración, sentidos, músculos, sale toda la sangre del sistema digestivo, sale toda la sangre del sistema excretor para que se vaya al resto del cuerpo, para que el resto del cuerpo pueda huir o enfrentar ese conflicto tan conflicto. ¿Bien? Entonces, ahí en el shock biológico puede ocurrir que viene el DHS, es el shock biológico, la recaída, bueno, esto pues más adelante ya vamos a explicar bien. Bueno, y ahí viene lo que yo le decía, la simpaticotonía generalizada, o sea, al palo. La persona se pone al palo. Después de eso, de la simpaticotonía, ya lo vamos a ver esto, del sentir biológico que me genera. Acá lo voy a decir de esta manera. Si yo me encuentro
con un ladrón, ¿sí? Y tengo que salir huyendo, mi cuerpo lo que va a hacer es llevar mis recursos a mi pelvis y a mis piernas para que puedan salir corriendo lo más rápido posible. Entonces, lo que va a ocurrir es llevar muchos recursos a las piernas y a la pelvis para que puedan salir huyendo. ¿Bien? En el momento que estoy en ese estado de alerta, puede cambiar mi psiqui, o sea, mi mente. Acuérdense, la mente ordena la energía se manifiesta en el cuerpo. Cambia el psiquismo. ¿Por qué? En vez de yo ser una persona razonable, soy una persona irracionable porque estoy en modo supervivencia, estoy en modo alerta. Entonces, no reacciono pensando. Es cuando nos ha pasado de que hubo un momento así medio crítico y hice una cosa re loca y después cuando freno y me pongo a pensar, digo, ¿por qué hice eso? ¿De dónde me salió esa locura de hacer tal cosa? Salió de mis instintos más primitivos. Bien, entonces ahí habla de cambio de pensamiento, comportamiento y sentir. ¿Sí? También puedo sentir de otra manera. Bien. Entonces, esto del cerebro, que bueno, es otro temita, pero pónganlo, entiéndanlo de esta manera. La psiqui cambia. La psiqui cambia que va a cambiar también. La información. Bien, va a cambiar la energía que emana la psiqui, entonces va a haber otro tipo de información. Bien, y bueno, acá lo que en las 5 leyes biológicas menciona es que en una tomografía axial computada eso se observa. Se observa cuando hay un cambio de parasimpático y simpático y hasta se puede observar qué parte del cerebro está reaccionando. Entonces, ahí a nivel médico se puede hacer una evaluación con una tomografía axial computada. Una tomografía, ¿bien? Y eso que va a generar cambio de psiqui, cambio energético, cambio en los órganos, cambio en el cuerpo físico, cambio de función de, a ver, el sistema digestivo y el sistema excretor van a cambiar su función a una hipofunción, van a funcionar menos. La persona no va a tener hambre, la persona va a tener problemas para ir al baño, la persona seguramente en ese momento va a tener conflictos gástricos porque no tiene recursos en el sistema digestivo. Cambios, también puede ocurrir cambios degenerativos en la piel, en alguna parte del cuerpo, para poder defenderse de esas circunstancias. ¿Sí? Hay situaciones de que la piel se engrosa para poder defenderse y se hace como una psoriasis. Y la psoriasis medio que es eso también. Bien, y esto vendría a ser la primera ley, el shock biológico. Oh, se me escapó. La segunda ley es cómo transcurre la enfermedad, que es esta dualidad entre el simpático y el parasimpático, que es esto que está acá. Yo normalmente, en teoría normalmente, tengo un tono normal simpático y un tono normal parasimpático. Entonces, de día hago mis cosas, de noche me recupero y mi cuerpo, las reservas del cuerpo no se gastan, estamos bien y andamos encarrilados, tranquilos. Ocurre el shock biológico. Entonces ahí, ¡pum!, las defensas al máximo, tono simpático al máximo para poder solucionar ese momento. ¿Bien? Que esto que está acá puede durar 10 minutos, 1 hora, un día, un mes, un año, 10 años. Todo va a depender de la persona lo que vaya a durar este conflicto. ¿Bien? Cuando ocurre que se soluciona el conflicto o la persona percibe que hay una mejoría en la circunstancia o por lo menos que hay se alejó el conflicto, aparece la etapa de solución. ¿Bien?
Entonces pasa de una etapa de simpático, de alerta, a una etapa parasimpático, para abajo. Bien. En la etapa de parasimpático es donde aparecen los dolores y las molestias. O sea, es la solución. Es cuando la persona soluciona el conflicto, o por lo menos el psiquismo soluciona el conflicto, aparece la solución. Pero ¿qué pasa? En la solución hay dolor. ¿Por qué hay dolor? Porque todo lo que se gastó, todo lo que gastó el simpático, gastó fibras musculares, gastó tejido nervioso, gastó sistema circulatorio, sistema endocrino, hizo mucho gasto para poder solucionar. Entonces después hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo. Bien, eso nos pasa cuando hacemos ejercicios. Hacemos ejercicio, corremos, gastamos en ese momento y al otro día nos duele todo el cuerpo. ¿Por qué nos duele todo el cuerpo? Y porque hay inflamación, que la inflamación está reparando, entienden esto, la inflamación repara tejido. La inflamación es la partícula inflamatoria envuelve a la estructura que está desgastada para, con enzimas que van a limpiar y otras van a rearmar la estructura, van a ayudar a reparar el tejido. El tema es que el cuerpo para poder trabajar necesita estar en un tono parasimpático, necesita estar relajado, quieto, bien. Entonces, ¿qué hace el mecanismo de acción de inflamación? La inflamación va a generar dolor. ¿Por qué genera dolor? Porque la partícula inflamatoria es una partícula ácida. ¿Bien? En el cuerpo, a ver dónde estás, acá. En el cuerpo hay algo llamado pH. Que el pH es el potencial de hidrógeno era, no, hidrógeno no, sí, hidrógeno, bien, potencial de hidrógeno. ¿Qué significa eso? ¿El pH qué es? ¿Qué se mide el pH? Que mide el agua u otros líquidos. Es la viscosidad que tiene el líquido. O sea, cuando el pH es más bajo, el líquido es más pesado. Cuando el pH es más alto, el líquido es más ligero, es más alcalino. Bien, en términos medios, una persona tiene un pH de 7.4. Y necesita ese pH para que los fluidos circulen rápidamente por el cuerpo, para que no se estanque nada, no haya ningún conflicto. Entonces, para que, a ver, somos 50 trillones de células. O sea, un trillón son 1000 millones de células. Entonces, tiene que andar todo de manera como un reloj. Entonces, el potencial de hidrógeno es 7.4 en el cuerpo humano. Cuando baja a 7.3, 7.2, ya está complicado el cuerpo para funcionar. Está más denso, está más yin. Entonces, tenemos las terminaciones nerviosas libres, que son las que perciben esta acidez, y cuando lo perciben, ¿qué van a hacer? Alarma, dolor. ¿Por qué? Porque cuando baja el potencial de hidrógeno, me está dando la alarma de que hay algo que está pesado, denso y no circula. Y si no circula, en algún momento que deje de circular, me va a generar ¿qué? La muerte celular. Y la muerte celular, la necrosis, es una de las cosas que el cuerpo quiere evitar todo el tiempo, porque si se muere una célula, mata la de al lado y hace un efecto dominó. Va matando la de al lado, y es por eso que una persona cuando tiene un conflicto en la pierna por congelamiento y le cortan hasta la rodilla. ¿Por qué? Porque si llega a quedar una célula con muerte celular adentro vamos a decir, del cuerpo, va a matar la de al lado y al lado y hace un efecto dominó. Entonces es
es muy grave la necrosis celular. Bien, entonces el cuerpo sabe eso y es importante controlarlo. ¿Y cómo lo controla? Con el potencial de hidrógeno. No solamente lo controla por eso. El potencial de hidrógeno no sirve solamente para controlar eso. El potencial de hidrógeno está para que todo circule de un dinamismo, no solamente los líquidos, porque si el líquido está con un buen potencial de hidrógeno, el electromagnetismo, o sea, la energía que circula por el líquido, va a ser mejor, va a estar estable. Pero si el potencial baja y al electromagnetismo le va a costar circular por ahí, o va a circular, vamos a decir, más lento, de alguna manera. Entonces, eso entorpece el buen funcionamiento del cuerpo. Entonces, es un efecto en cadena, el hecho de que se equilibre el cuerpo. Y si sube, la suba es el alcalino. Lo alcalino a veces pasa que cuando baja es más propenso el pH a bajar que a subir. Puede subir y enseguida se acomoda. Porque es tan sutil. O sea, ¿qué pasa cuando sube? Cuando es más alcalino. El líquido se pone muy, muy líquido, ¿sí? Entonces circula más rápido. Y tiene que tener un equilibrio el cuerpo, o sea, ni muy lento ni muy rápido. Si circula muy rápido, lo complica el cuerpo. Pero, ¿qué pasa? Le es más fácil al cuerpo acomodar cuando se pone en alcalino que cuando se pone en ácido. ¿Bien? Cuando se pone en alcalino, lo baja. Cuando se pone en ácido, intenta subirlo, pero subirlo es, vamos a decir, cuesta más que bajar. ¿Bien? Y además está fácil, digamos. Cuesta más bajar que subir. ¿Bien? Entonces, el dolor me dice que el pH está bajo. La partícula inflamatoria baja el pH. ¿Sí? Y me genera ese dolor en el cuerpo cuando estoy en solución, en lo que yo llamo la fase inflamatoria A. O sea, yo tengo una fase de recuperación A y una fase de recuperación B. Si esta fase, la de alerta, duró 3 meses, la fase de recuperación va a durar 3 meses. Si esta fase duró 1 año, esto va a durar 1 año. Obviamente que va a durar 1 año dependiendo que haga. Una cosa es, dura 1 año no haciendo nada y que me va a doler, me va a molestar y que de alguna manera... y otra cosa es que te dure 1 año tomando las medidas preventivas para recuperarse. Entonces, cuando terminas de recuperarte, lo haces de mejor manera. Bien, si no haces nada y bueno, hasta se puede extender el tiempo. La solución me va a generar proceso de inflamación, me va a generar un tono parasimpático. ¿Qué es el tono parasimpático? El tono parasimpático hace todo lo contrario al simpático. Baja la respiración, baja la frecuencia respiratoria, va a bajar, va a cambiar los procesos hormonales. Los procesos hormonales van a cambiar como a relajarme. Voy a estar con cansancio, decaimiento. Voy a dormir de noche y voy a andar dando vuelta en la cama y después de día me va a costar levantarme. Me voy a levantar con dolor. ¿Por qué me levanto con dolor? Porque los procesos inflamatorios de recuperación, donde más recuperan y tiene el tiempo para recuperar, es de noche, porque de noche es el momento donde más quieto está el cuerpo. Entonces ahí es donde aprovecha el tono parasimpático para recuperar el cuerpo. Bien, por eso que al otro día me levanto todo lo dolorido por la inflamación que se gestó de noche. Es más, muchas veces a personas los despierta el dolor. ¿El dolor qué es? Es inflamación en su punto extremo. Entonces va bajando el parasimpático y este proceso que está acá, que es la solución A, casi siempre dura promedio 21 días, dependiendo Si este duró 2 o 3 meses o para arriba, y más o menos dura 21 días. Pero si esto el shock biológico duró 1 día,
duró un par de horas, esto va a durar también un día, un par de horas. No. Pero bueno, si el shock biológico y el proceso de alerta fue largo, entonces usualmente dura 21 días la primera fase. ¿Bien? Y el proceso de dolor, de inflamación, va a ser igual a equitativo al nivel de estrés que tuvo la persona. Si la persona tuvo un nivel de alerta muy grande, muy fuerte, el nivel de recuperación también va a ser muy grande y muy fuerte. Entonces, que a la persona le duela el cuerpo, que le echen rayo encima, por decir una frase, porque estaba por decir otra, significa que su proceso de alerta fue muy fuerte, fue muy fuerte. ¿Bien? Y acá un detalle a tener en cuenta. La mayoría de las personas vienen acá, en este lugar, en el proceso de solución. Cuando están en el proceso de alerta, en el proceso de alerta no les duele, pueden tener alguna molestia, pero no duele, no les duele el cuerpo, porque están a full con la adrenalina y el cortisol que evitan que haya conflictos de dolor. Aparece solución y aparece la inflamación. Entonces, vamos a un caso extremo para que se entienda esto. Una persona se entera de que en su trabajo van a echar al 50% de su personal, del personal, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Supone de que lo van a echar a él, sin saber exactamente si lo van a hacer o no. Él supone que lo van a... Entonces entra, ¿qué? Shock biológico. Ese shock biológico que le genera un estado de alerta y va a estar... Y se demoraron 3 meses en desmentir ese rumor. 3 meses tuvo esa persona con un shock biológico importante, que se enteró de que lo iban a echar. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurrió? Esa persona que estaba de día con un tono simpático, con cambios de humor, ¿sí? Que no comía, que no tenía hambre, le costaba dormirse, porque llegaba de noche y le costaba relajarse, se despertaba a medianoche, puede ser que sude mucho, estaba y con los cambios, digamos, de emociones fuertes, ¿bien? Bueno, y pasaron 3 meses y el rumor se da de baja y entra en solución. Inmediatamente que al otro día le dijeron que no le iban a echar a él, al otro día le dio un dolor de cintura que tuvo que ir al hospital. Tuvo que ir al hospital a que le inyecten para que el dolor de cintura que tenía, tremendo dolor de cintura. ¿Por qué ese semejante dolor de cintura? De golpe y porrazo. Se levantó a la mañana con un dolor de cintura tremendo. Porque cuando pasó a un estado de solución, la solución empezó a reparar todo lo que rompió o desgastó en ese momento de alerta. Y fue mucho, porque la persona, a ver, pensó, no tengo trabajo, no como, no tengo trabajo, no doy de comer a mi familia, no tengo trabajo, ¿qué hago? Entonces sintió una situación de vida o muerte real. Por más que haya sido una suposición, por más que si lo echan del trabajo, esa persona al día siguiente no se muere, está viva todavía. Le va a doler todo el cuerpo, pero va a estar viva. Pero en su cabeza lo planteó como una situación de vida o muerte real. Entonces, cuando se acabó el conflicto, le dolió, pero como la gran 7. Entonces le vino el dolor y le echó la culpa a la silla, le echó la culpa a un mal movimiento, le echó la culpa a, no sé, a alguna circunstancia que hizo, sin entender que lo que estaba pasando con esa persona es que entraba en solución. En pandemia es tremendo. El ejemplo, ahí voy, claro, ahí voy, ya lo explico. Entonces, vamos al caso típico, esta persona que entra en solución, dolor de cintura, se le va hasta la ciática,
bien, va al hospital, lo inyectan, ahí nomás busca masajista. Quieren que ya le solucione el problema. Entonces, engancha, va a masajista, baja. Después de que le pusieron la antiinflamatoria, a la semana aparece con el masajista. ¿Bien? Todavía está dentro del proceso de inflamación. A la semana. ¿Bien? Cae a la semana y te explica que casi se muere de dolor, que lo llevaron, bla, 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 bla. Bien. Entonces vos arrancás y le haces masaje. Y le haces masaje, lo trabajás, se relaja, se pone más parasimpático con el masaje. Bien. Y logra un alivio en ese momento que no tenía. Y se va mucho mejor. Capaz que le quedó una sensación de molestia, pero nada que ver con lo que había venido o con lo que se sentía el día anterior. Al otro día del masaje, esa persona está que se muere de nuevo con el dolor. ¿Y qué hace esa persona? Te echa la culpa. Dice, no, porque seguramente me tocaste algo, me tocaste un nervio, me tocaste algo y me hiciste peor. No existe eso. Nunca les va a ocurrir, ni siquiera en la medicina china puedes pinchar un punto de medicina china que le haga mal a una persona. Lo que sí puedes lastimar, pero físicamente lastimar, pero si lo lastimás en el momento. ¿Bien? No es que al otro día le va a aparecer, si lo lastimás, lo lastimás. ¿Cuál es el problema que ocurre con esto? Que lo que me interesó muchísimo de esto, de las 5 leyes biológicas, que explica por qué le duele el cuerpo a la persona después de hacerle un masaje. Porque siempre la persona está en un proceso de solución de inflamación A. Está ahí. Entonces, se hace masaje, aumento el parasimpático, aumento su proceso de recuperación y la recuperación es más inflamación. Entonces yo esto se lo tengo que explicar al paciente. Mañana te va a doler porque estás en proceso de inflamación. ¿Sí? Y es bueno que te duela porque la inflamación está reparando el tejido que gastaste antes. O sea, no estás arrancando algo, estás terminando algo. Ya ahí la cabeza le cambia un poquito. Y a ustedes también lo deja más tranquilo. Uy, ¿qué habré hecho? ¿Qué toqué? ¿Qué no hice? Bien, entonces con esta información ustedes se quedan más tranquilos después de que hacen un masaje. Bien, cuando les duele el otro día, porque puede pasar que no les duela. Bueno, les duele el otro día. Al día siguiente, 2 días, ya se alivia. Ya se siente un poco mejor. Bien, ya empieza a subir la curva. El cuerpo estaba muy parasimpático. O sea que puede suceder varias veces, sí. Sí. Porque todo va a depender del estímulo que haya tenido acá, en la parte de alerta. Si fue un estímulo muy fuerte, yo le puedo hacer, dentro de los 21 días le hago un masaje y le duele, a la semana siguiente le hago un masaje y le duele, porque el estímulo fue zarpado. Y que entienda que la inflamación, el dolor, es necesario para reparar el tejido. Bien, es muy necesario. Bien, entonces va a llegar un momento que va a estar tan abajo el tono parasimpático que el cuerpo, para poder arrancar a estar en este equilibrio, ahora vamos a dibujar, en este equilibrio, lo que hace es, está muy abajo y después como que arranca, ¡pum!, el tono simpático lo arranca. Entonces es un momento, se llama epicrisis. Las epicrisis casi siempre son nocturnas y no nos damos cuenta. Son un momento de tono simpático fuerte, podemos sudar mucho, nos da calor, dolores agudos de cabeza de noche, hasta pueden ocasionar, epilepsia, fiebre, momento así muy agudo de tensión emocional y dura corto.
Dura un día, 2. Bien, y después de eso, de esa epicrisis, que en la gran mayoría no la perciben porque casi siempre ocurre de noche, me levanto el otro día como que si me hubieran cagado a palo, ¿sí? Ocurre que, y esto es muy común, viene la persona, si viene, capaz que la fase de solución le dolía, no le molestaba tanto, pero le dolía, podía estar, se sentía decaído, qué sé yo, y fin de semana se relajó y le vino la epicrisis, y la epicrisis le dio un dolor fuerte, agudo, y lo asustó. Entonces, después de la epicrisis viene el periodo de solución B. Es cuando el cuerpo empieza a querer equilibrarse para llegar a esto. ¿Bien? A llegar al equilibrio de simpático-parasimpático. Entonces, es una etapa, vamos a decir, de inflamación, pero más leve. Te molesta, pero te deja andar. Y cuando yo le hago masajes en este momento, es el mejor momento para hacer masajes. O por lo menos es el momento de que a nosotros nos deja bien, porque le hago un masaje ahí y se van felices. Y al otro día no les duele nada. Están felices de la vida porque te encontraron y sos mágico porque le solucionaste la vida. Estaba en periodo B. Lo enganchaste en periodo B. Lo enganchaste después de la epicrisis. Bien, lo relajaste, ayudaste a su proceso de recuperación, se durmió la persona, digamos, ese empujón que le dio el masaje a la recuperación lo tomó y hizo que la curva la achiques más. En vez de tener esta pancita, la vas achicando. ¿Bien? No, la epicrisis pueden ser varias. La epicrisis pueden ser varias en una semana, todo dependiendo de Y todo va a depender de acá. La epicrisis puede ser varias en una semana. ¿Sí? Pueden ser varias noches, varios días, en momentos, en un momento del día, en un momento del día siguiente. Todo va a depender del conflicto, si fue muy fuerte o no. Ocurre si va a depender de dónde lo enganches en la semana. Si está cerca de los 21 días, está cerca de terminar el proceso de inflamación, es seguro que el masaje apura la epicrisis. ¿Sí? Y que puede ser que el dolor que tenga el otro día sea una epicrisis. Pero siempre lo que hace el masaje es acortar los procesos, es ayudar a que el proceso se nivele, se equilibre. Entonces, yo de esta manera me relajo y entiendo lo que está pasando. Entiendo de que no le duele porque le hice mal, le duele porque le estoy haciendo bien. Que su dolor no es malo, es un proceso natural de solución. ¿Sí? Y que hay que también dudar. No, las epicrisis ocurren sí o sí. La epicrisis va a ocurrir. Sí o sí ocurre. Con o sin masaje, sí o sí ocurre. Porque es un proceso natural del cuerpo. Nada más que, bueno, el masaje lo que hace es ayudar al cuerpo a poder pasar esa etapa. Acá, en esta parte, en la etapa de alerta, es muy raro que vengan a hacerse masaje. Muy raro. A lo sumo vienen porque se sienten cansados, agobiados, estresados. Con molestias generales, pero no con un dolor puntual. Bien, acá ya vienen cuando el dolor es... Y cuando le hago masaje acá, cuando está en alerta, le dura un día, 2 y ya le vuelve la locura. Hay gente que vive en este estado, ¿sí? Y que el masaje lo ayuda a relajarse. Pero le dura un día, 2, no le dura mucho. Este acá es el dolor al otro día seguro.
¿sí? Y en fase B es cuando el masaje hace maravillas, hace magia. Claro, apura el proceso, acorta la curva, en vez de la curva ser así, la corta. Entonces ya no siente el cuerpo tan inflamado, siente mejor. Y si lo ideal es mantener una sesión de masajes, por lo menos semanalmente, en este periodo, en el periodo que estoy bien. No es solamente la persona tiene que venir a hacerse masaje cuando está destruida. Cuando yo le hago masaje a una persona cuando está, se siente en teoría bien, lo que hago es potenciar lo que está haciendo. A mí me acuerdo el caso puntual de una persona de que esa persona estaba acostumbrada a dormir la siesta. ¿Bien? Y él empezó a hacerse masaje semanalmente y me dice que ella no necesitaba dormir siesta. Como que tenía pilas, energía a las tardes. Entonces empezó a ir al gimnasio a la siesta. En vez de ir a dormir, empezó a ir al gimnasio. Bueno, le duró un mes nomás, ¿no? Tampoco fue que le cambió la vida, porque bueno, después no vino más masaje y ya empezó con la siesta de nuevo. Pero fíjense que puede generar cambios muy buenos de equilibrar y fortalecer el equilibrio entre el tono simpático y el tono parasimpático. ¿Bien? Y esto vendría a ser la ley 2. Lo que vendría a ser no me sale el nombre ahora, pero bueno, lo que es estado simpático y el estado parasimpático, ¿sí? La dialéctica entre uno y otro, entender cuándo está en uno, cuándo está en otro. Bien, y para entender eso, acá hay unos tips importantes, esto que está acá. Cuando está en fase activa, estoy siempre tenso, duermo poco. Cuando está en fase de reparación, duerme mucho, le puede dar fiebre, náuseas, diarrea. Cuando está en una epicrisis, le da de noche, no se entera mucho, pero se levanta muy cagado palo. Puede llegar a una crisis epiléptica o epileptoide. Fíjense, si usted conoce a una persona que le ha tenido epilepsia, casi siempre se da de noche. En fase B es duermo bien, orino mucho y sudo mucho. Es la fase cicatrizante, se llama. Y bueno, la fase de normotonía es duermo bien de día, o sea, me despierto de día y duermo de noche. ¿Sí? Entonces, así con esa base, ya más o menos van a grandes rasgos sabiendo dónde están. ¿Sí? Como verán, es clave preguntarle cómo duerme. ¿Descansas bien o no descansas bien? Bien, entonces ahí yo ya me entero. Está en fase A, está en fase activa, está en fase B. Bien. Entonces ahí entiendo que fase activa, fase de solución A, yo sé que este proceso va a durar 21 días. Entonces, yo sé que con un masaje no va a solucionar. Por lo menos se tiene que hacer un masaje por semana. Y yo casi siempre les digo que si yo lo agarro, acá al principio me dicen, no, me agarró antes de ayer un dolor muy fuerte. Entonces está en la primera semana. Entonces, dentro de los 21 días, lo trabajo. Bien, o sea, un masaje por semana. No, o sea, lo que hace es, en vez de que esto sea tan bajo, aminora la bajada. Entonces la epicrisis, en vez de ser muy alta, es más baja. O sea, la epicrisis va a ser en el tiempo que necesite el cuerpo recuperarse. Pero lo que voy a hacer es aliviar el proceso. ¿Se entiende? Lo voy a atajar. ¿Bien? Bueno. Y bueno, la tercera ley, como para mencionarla, porque en nuestro caso
¿Te gustó la epicrisis, Fred? Dice. Es que se ve que le dio un par. Es que las epicrisis también está el tema de que las epicrisis es un motivo de consulta muy particular. O sea, la epicrisis es ese dolor fuerte de noche, ese dolor de cabeza que me dio la noche y que me mató, ese dolor que me levanté al otro día y estaba molido a palo. Esas son epicrisis. Y es muy común que por la epicrisis la persona aparezca. También las epicrisis son ataques de pánico. El ataque de pánico es una epicrisis, el calambre es una epicrisis, el calambre nocturno. El calambre nocturno es una epicrisis. Bueno, la ley biológica es cómo se comporta la enfermedad, tiene que ver dependiendo del tejido que afecte, porque tengo tejido o sea, a nivel embrionario, en el cuerpo, tenemos 3 tejidos base. El tejido viejo, el tejido medio y el tejido nuevo, por decir una manera. El tejido viejo es todos los órganos internos. El tejido medio vendría a ser todo la musculatura, hueso, ligamento, y el tejido nuevo vendría a ser piel, parte de los órganos, tejido nervioso, así de manera rápida se lo explico. Entonces, cada tejido va a tener una función dependiendo en el momento que esté. Fíjense, el tejido viejo, que dice cerebro antiguo, aumenta la función. A ver, esto se da, o sea, nosotros vemos a nivel muscular, pero esto también se da a todo el cuerpo. O sea, si el conflicto biológico ataca, o sea, la percepción es por una situación, qué sé yo, a ver, me genera un conflicto a nivel pulmonar, va a aumentar la función profilación de células pulmonares, o sea, de bronquios, y entonces va a tener mucho más moco, va a estar con broncoespasmo y diferentes situaciones, que en solución lo que hace es disminuye la función, al revés. Entonces va a tener problemas para respirar, problemas de falta de oxígeno en sangre porque disminuyó la función o sea, estoy hablando del pulmón, pero puede ser cualquier órgano. Y vamos a decir que esto es más sistémico, por decir, no tanto de la parte del cuerpo locomotor, o sea, de la parte articular. Y en el cerebro nuevo, que por ahí, por ejemplo, darles la piel, reduce la función. En la piel puede pasar que tenga una ulceración, la escara. Una persona que se siente atacada, ¿sí? Se siente atacada, entonces genera una escara en la piel o genera un champullido o algo que le genere como un hueco, un espacio. ¿Bien? Reducción. Bien. Y después, cuando pasa a solución, si el conflicto es, ejemplo, cerebro nuevo, piel, hay un aumento, hay un crecimiento celular, hay reparación de tejido, hay costras, puede haber bacterias, inflamación, puede haber procesos virósicos, o sea, no virósicos, sino no me sale, de infección, ¿bien? Pero es un proceso natural. Como le digo, esto es más sistémico, no nos viene tanto al caso a nosotros, por eso se lo explico muy por encima de la tercera ley, que dependiendo el tejido, es dependiendo cómo va a funcionar. A nosotros, lo que es a nivel muscular, cuando está, o a nivel facial o articular, cuando está en activo, aumenta la función. Cuando está en solución, disminuye la función. ¿Bien? O sea, no hay tanto cambio como como el cerebro antiguo, que es al revés. Aumenta la función, bueno, en realidad reduce la función y acá aumenta.
que en el músculo aumenta cuando está en fase de alerta, músculo, fascia, hueso, todo lo que es la parte del locomotor, aumenta acá y disminuye en la fase de solución. Bien, y la ley 4 tiene que ver con qué papel juegan los microbios, por decir microorganismos. Y acá sí me voy a tener un cachitín, para que entiendan el conflicto que estamos viviendo a nivel hoy con respecto al coronavirus. Bien, ¿qué hacen los microbios? Los microbios reparan. La inflamación repara tejido. El microbio es parte de la solución. El tema es que el microbio lo que hace es degradar. Fíjense en acá. Aumenta la función y proliferación de las células, el cerebro antiguo. El cerebro antiguo tiene que ver todo con lo que es supervivencia. O sea, estamos en una circunstancia de supervivencia en el medio que estamos con esta pandemia y entonces, ¿qué pasa? Nos ponemos supervivencia. Entonces, nuestros órganos internos que generan secreciones van a aumentar su función. Entonces, voy a secretar más moco, voy a secretar más otras cosas. Cuando entro en solución, entro con inflamaciones de los tejidos y los microorganismos van a ayudar a sacar las células que se aumentaron en el proceso de alerta. Entonces, ahora que nos estamos relajando, ¿qué pasa? Disminuye la función, ¿sí? Disminuye mi sistema inmunológico, y reducción de los virus, no de los virus, sino de las bacterias. Entonces estoy más propenso a que me pueda contagiar de algo o yo generármelo. Entonces los síntomas que dicen de coronavirus se generan en fase de solución porque estoy solucionando el conflicto. Bien, entonces esto es como que, la otra vez lo escuchaba el profe que enseña esto, es como que decían que alguien sabía de esto y lo usó a su favor. Alguien sabía de las 5 leyes biológicas, o por lo menos algo por el estilo, y lo usó a su favor. Por eso que se habla de la dichosa pandemia, de que esto está todo orquestado, porque con algunas cosas como esto, que esto explica por qué la gente se está enfermando, y a ver, el microorganismo, o sea, los microbios, bacterias, virus, tienen una función dentro del cuerpo, como los dichosos bacterias que tenemos en la flora intestinal, que hoy ya no son malos, o sea, son buenos. Hay diferentes dietas que ayudan a estimular los microorganismos que tenemos en la flora intestinal. Pero no solamente existen ahí, en todo el cuerpo hay virus y bacterias que tienen una función de degradación de tejido cuando ese tejido se prolifera en alguna circunstancia. El tema es cuando se excede de microbios, o sea, los microbios y las bacterias en exceso son malos, que ese es el problema. Cuando hay un exceso, o sea, cuando el estado de alerta fue muy fuerte, el estado de solución va a tener que ser muy fuerte y ahí es donde se proliferan muchísimas bacterias y virus para poder degradar lo que se gastó y ahí es donde se le va al cuerpo de las manos y es donde genera conflictos graves el cuerpo y hasta la muerte. Bien, por todo el conflicto de alerta que generó antes. Si una persona le pegó esto del coronavirus y le dio un miedo, pero esos miedos de que te cagás en las patas, y la solución va a ser muy fuerte. La solución va a ser muy fuerte y en la epicrisis los viejitos se mueren en las epicrisis. ¿Vieron esas personas que tienen un conflicto, un cáncer, un conflicto grande, así, personas adultas, mayores, que están internadas, bla, 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 que un día antes de que pasen a tocar el arpa, les da como un momento de lucidez? Bueno, es el cuerpo saliendo del tono parasimpático para entrar al simpático. Es una epicrisis. Porque te saca del tono que estás así, todo tirado, a un todo,
simpático. El simpático es viable para poder pensar, para poder razonar, entonces estás como un poco más activo, se te ve un poco mejor. Pero es que estás en la puerta y la epicrisis, como es muy grande, el cuerpo, la máquina no la soporta, el pasar de fase a epicrisis, y ahí es donde el cuerpo, chao. Bien, y como yo contaba el otro día, yo digo, a ver, yo me pongo en el lugar de que se va, ¿no? Sufriendo, que esto, que el otro, se va y ya no siente ningún dolor. O sea, imagínense sin el cuerpo encima. Si no les duele la rodilla, no les duele nada, se puede mover acá para allá, están felices de la vida sin cuerpo. ¿Sí? Entonces, o sea, ese es un consejo que yo una vez tomé en algún momento de mi vida, se los doy para que lo tengan, pero es como para que vean, esto es tremendo, es tremendo cómo se manifiesta. Bien, igual hay diferentes, acá hay algo que les quiero decir, los procesos no son lineales, o sea, este proceso no es lineal. A ver qué pasó acá. Lo que se conoce como la mejoría de la muerte. Sí, exacto, Caro. Estos procesos no son lineales. No es que sí o sí entras en shock, después en solución y de solución vas a recuperarte. Todo depende de vos, porque puede ocurrir que en solución entres de nuevo en shock. Un ejemplo. Vamos al ejemplo de esta persona del trabajo, ¿no? Que el rumor era que iban a echarlo y al final desmintieron que no, y entra en solución. A la semana, a las 2 semanas, entra una carta, así, una carta del trabajo diciendo de que iban a tener que reducir el personal y que estaban viendo de poder solucionar de alguna manera. Entonces ya había una carta real de que iban a echar gente. Pero, y entonces que esa persona que ya había salido vuelve a entrar. Bien. O el ejemplo clásico, genero un shock biológico con una persona que convive conmigo, con un jefe, con mi pareja, mi hijo, papá, mamá, me genera un shock biológico. O sea, a ver, el típico ejemplo, a ver, una pareja encuentra mensajes en el celular de la otra pareja, no voy a decir ni si es mujer o hombre, pareja, le encuentra que le está mintiendo. ¿Qué pasa? Entra en shock biológico, pero no le dice. Entonces está en alerta para ver de seguir pescando a la otra persona de manera infragante. Y después, bueno, una pelea, una discusión, se va toda la mierda y entra en solución. ¿Por qué? Porque el shock biológico era que esa persona la estaba engañando con otra persona. Bueno, entran en choque, alerta versus alerta, ¡pum!, explotó todo, solución. Y ahí entra el dolor, después del conflicto. ¿Bien? Y después, ¿qué pasa? Se pelearon, se arreglan, pero lo ve a su pareja, hombre o mujer, mandando un mensaje como medio escondido o mandando un mensaje en el baño. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la otra persona, la otra pareja? Vuelve a desarrollar un estado de alerta, había pasado solución y pasa alerta, y eso es lo que ocurre con lo que se llama crónico. Una persona puede generar un proceso crónico de entrar, de pasar de alerta a solución, de alerta a solución, de alerta a solución, y entra una ruedita de hámster, que eso lo que genera es un reviente de cuerpo. Porque nunca, o sea, el cuerpo está hecho para soportar, para trabajar en esto, no en esto. Trabajar así, en alerta solución, es un desgaste muy fuerte para el cuerpo. Y estos tipos de conflictos son los que generan los cánceres, los tumores, las patologías. O sea, las patologías no son de golpe y porrazo. Hay todo un proceso de fondo. Y en su gran mayoría es esto.
los dolores crónicos de espalda, los dolores crónicos de cintura, de cuello, es un constante conflicto crónico y en su gran mayoría los conflictos crónicos se devienen por conflictos con objeto o conflictos con relaciones. Objeto puede ser trabajo, casa, objetos, ¿sí? Auto, propiedades, dinero, trabajo principalmente, y relaciones es relación pareja, padres, hijos, compañeros, jefes, ¿sí? Entonces, esas son las dos circunstancias que hacen que la persona entre en un conflicto de relación o de objeto crónico. ¿Por qué? Porque le generó un shock biológico, pero la tiene que volver a ver y lo ve todos los días. Entonces está en lo que se llama un riel. Está en el mismo lugar y hasta que no corta con eso. Pero ¿qué es cortar con eso? Es decir, bueno, ya está, no lo veo más, me separo. Antes de cortar en lo físico, en lo denso, la persona tiene que dejar de percibir que eso le hace mal. Porque esto es una percepción. Y en su gran mayoría, yo le dije que tenemos de primer orden y de segundo orden, lo peor son los de segundo orden, el suponer. El suponer es uno de los mayores venenos de la humanidad. Yo supongo que tal cosa, yo supongo que está pensando tal cosa, yo supongo que va a pasar tal cosa. Entonces, eso genera que esto no se termine más y el cuerpo a la miseria. Bien, y entonces hay dolor recurrente cintura, dolor recurrente espalda, dolor recurrente cuello, que ya vamos a verlo bien cada zona para ver cómo diferenciarlo, y eso es, digamos, como verán, es recontra común. Por eso, capaz que hay personas que yo le hago masaje y siempre le va a doler el cuerpo porque no salen de su rueda de hámster. Una semana están al palo, así, y después piensan que se sienten bien, pero no es que están bien, están al palo. Cuando están al palo no les duele. O en el mismo día le puede generar, en el día, en el trabajo, están al palo. De noche, cuando descansan, inflamación, dolor. Entonces dicen, no, yo cuando trabajo no me duele, cuando voy a mi casa me duele todo. Están en alerta en el trabajo y en solución en su casa. ¿Sí? Y así, bueno, hay diferentes maneras, pero está bueno que entiendan estos procesos y entiendan que el dolor, la inflamación, es un proceso natural. ¿Bien? Bueno, y por último, la última ley, y ya no porque, bueno, igual habíamos arrancado tarde. La última ley es la del sentido biológico. ¿Qué sentido biológico tiene la inflamación? Reparar. ¿Qué sentido biológico tiene el estado de alerta? Poder yo salir del shock biológico que entré. ¿Qué sentido biológico tiene la epicrisis? Sacarme de ese estado baba, que digo que está así, está el parasimpático a pleno, de ese sentido. ¿Qué sentido tiene que me duela el hombro? ¿Qué sentido biológico tiene que ocurra tal cosa? Porque después está lo otro. El hombro, la cintura, si me duele del lado derecho o del lado izquierdo, tiene un sentido biológico. Bien, a ver, por darles un ejemplo, si una persona se levanta con un dolor muy fuerte del hombro derecho, ¿sí? Con un dolor muy fuerte del lado de atrás, y esa persona es derecha, bien, entonces el sentido biológico de ese dolor de la escápula es porque no se siente apto para sacarse a alguien de encima, que es alguien que es o pareja o padre, porque es su lado derecho. Eso hay un listado de los diferentes lugares donde le duele y por qué le duele. ¿Cuál es el sentido biológico de eso? No se siente apto para sacarse a alguien de encima.
¿sí? Y si es izquierdo, no se siente apto para sacarse a alguien de encima que tenga que ver con lo que vendría a ser la madre o los hijos. El lado derecho, si sos derecho, es padre, pareja o hermano o compañero de trabajo. Y si el lado izquierdo es madre o hijos o alguien que esté subordinado a vos o alguien que sea madre. El lado derecho también tiene que ver mucho con el trabajo, ¿sí? Porque el padre también puede ser de jefe, puede ser el jefe, puede la sensación de jefe. ¿Bien? Y entonces, eso me abre un abanico de decir, no, me duele la escápula porque duermo mal. No, hay algo de fondo de que te dice. ¿Sí? Yo después les voy a pasar el link de la página para que la vean, la chusmeen. Y en el llegado al caso que alguno me diga, profe, a mí me duele tal cosa, me lo mandan al grupo y yo le digo, mira, te puede doler por esto, o a tu paciente le puede doler por esto, digamos, de lo que dice la página, el sentido biológico de eso. ¿Bien? Bueno, gente, espero que les haya gustado esto, es recontra interesante. Yo lo que les acabo de hacer es una presentación, después lo vamos a retomar para que lo puedan ver y usar y poderlo aplicar. Así les va a solucionar mucho. Sí. A ver, Fer, le estoy rajuneando el tema. Yo estoy haciendo el curso de esto completo. A ver, son 4 fines de semana. Sí, como 4 fines de semana de 10 horas. Completo. Y eso recién para arrancar a usarlo. Bien, pero bueno, en nuestro caso, los que nos sirve muchísimo es para entender por qué les duele. ¿En qué proceso están? ¿Cómo lo ayudo? Que entiendan que el dolor no es malo, sino que está en solución. La frase clave cuando le duele es que saliste de un conflicto. ¿De qué conflictos habrá salido? O uno mismo cuando le duele, le viene un dolor, ¿de qué conflicto habré salido? Entonces ya la cabeza cambia. En vez de decir, entré en un problema porque me duele el cuerpo, no, cambia en el sentido, estoy saliendo. Es diferente. ¿Se entiende? Muy bien. Bueno, gente, les mando un fuerte abrazo. A los de Comodoro los veo la semana que viene. La semana que viene ya estoy allá. ¿Bien? Nos vemos.